Son las 7 de la mañana con 16 minutos, es tiempo de dar la bienvenida acá en la edición de este día, lunes 23 de noviembre, al viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, al doctor Javier Solórzano. Doctor Solórzano, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Entremos a materia, doctor, que tenga una buena semana. A escala nacional, ¿cuál es la situación de la pandemia en nuestro Ecuador? Buenos días, Roberto. Qué gusto Lo propio. saludarle una vez más y lo mismo a su prestigiosa audiencia. Bueno, en realidad la pandemia sigue su curso, siguen aumentando obviamente el número de enfermos, de muertos, porque estamos en medio de una epidemia y creo que esa es la principal razón por la que debemos reforzar los mensajes a toda la ciudadanía de que esto no ha pasado y que tenemos la obligación de cuidarnos. Al día de ayer, que son las últimas cifras que tengo, ya llevamos 185.643 contagios verificados con prueba PCR. Es decir, estos son diagnósticos certeros, de los cuales la buena noticia es que tenemos una alta recuperación, el 88,35%, es decir, casi 9 de cada 10 ya se han recuperado. Eso es alentador, que son 164.009 personas. Pero no por eso debemos dejar de cuidarnos, porque si no, aquellos que realmente enferman graves, que por fortuna es un porcentaje pequeño, pero la probabilidad de morir es alta, ¿no? Y así tenemos 8.804 muertes comprobadas con prueba PCR y 4.397 sospechosas con un diagnóstico clínico de PCR que no alcanzaron que no alcanzaron a hacerse la prueba PCR, pero que era indicativo de COVID-19. Entonces, tenemos esta situación que sigue su marcha. Entonces, tenemos asimismo, vemos que la mayor incidencia acumulada de casos, es decir, donde más se ha producido casos, es en Carchi, en Pichincha, en Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y Loja. Esas son las provincias donde en proporción a la población de cada provincia ha Va habido creciendo. un mayor número de casos. En las últimas 4 semanas, en el último mes, donde más ha crecido el número de casos es Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Pastaza. Entonces, no podemos relajarnos, no podemos pensar que ya todo pasó, porque no es así. O sea, tenemos todavía pandemia para rato y creo que deberíamos mirar un poco hacia atrás como lecciones aprendidas, lo que vivimos en Guayaquil, pero sobre todo lo más cercano, lo que están viviendo los europeos en este momento, que es el fruto de un relajamiento social, de no poner en consideración que el escenario de transmisión del virus es comunitario, está en todo lado, en todo el mundo. O sea, no hay ningún lugar en el planeta donde el virus no circule. Y si es que nosotros no tomamos las precauciones, nos vamos a contagiar porque es un virus bastante contagioso. ¿Hay peligro, doctor, de que tengamos una pandemia más fuerte de la que ya vivimos en los meses iniciales de este año? Sin duda que ese riesgo siempre existe, porque recordemos, Roberto, que el número de casos, el número de muertos, depende de cómo la gente se comporta. Si es que nosotros empezamos a ver cada vez menos gente que use mascarilla, menos gente que evite las aglomeraciones, menos gente que esté farreando, menos gente que tome precaución con las medidas de higiene y sobre todo los mayores riesgos, las concentraciones en sitios cerrados, o sea, los bares, discotecas. Sí, entendemos que la gente necesita también relajarse, pero no relajarse al nivel de contagiarse. O sea, para relajarnos podemos ir al parque, caminar, correr, todo lo que es actividad física de carácter individual es muy recomendable porque también fortalece el sistema inmunológico. Pero ir a bailar en un sitio cerrado donde sabemos que se aglomera la gente, donde se van a pegar los tragos, donde no van a usar mascarilla y donde
con que una persona tenga el virus va a ser Estamos. suficiente para contagiar a todos los que están ahí adentro. Entonces, eso es lo que no debemos hacer para prevenir que haya brotes más grandes, porque seguimos aumentando los casos. Quito es un ejemplo de eso, ¿no? No hemos tenido nunca un brote explosivo, pero ha sido un crecimiento paulatino y es la ciudad del país que más casos tiene y representa más o menos 1 de cada 3 casos de todo el país se han dado en Quito. Pero ¿Por qué la población de Quito, no ha doctor? habido brotes. Le voy a preguntar esto. ¿Por qué la población de Quito, en este caso al ser el centro de la pandemia, lo que usted me está diciendo, no ha tenido esa explosión? Usted mismo habla de una explosión que la que tuvo Guayaquil. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, una de las principales diferencias es que con la experiencia de Guayaquil nos permitió reaccionar de mejor manera. Ya tuvimos un aprendizaje duro, durísimo y lamentable lo que ocurrió en Guayaquil. Pero por eso en Quito, recordemos en la época que pasamos ya del confinamiento al distanciamiento con los semáforos, hubo bastante precaución en la apertura. O sea, se fue abriendo paulatinamente diversos sectores, se estimuló a la apertura, pero con la práctica de protocolos de bioseguridad, que en general se cumplieron mucho. Recuerdo, por ejemplo, la industria de la construcción, que fue la primera en abrir. Que se reactivó. Y recordará las críticas, decían que los albañiles, por ser los más pobres, van a hacer la carne de cañón y se van a morir. Y por fortuna hemos tenido buenos resultados de la industria. ¿Fortuna o precaución? Pues fortuna es una cosa. No. Es un poco la suerte, ¿no? Dejémosles. Quiero decir, hemos tenido la fortuna de que en esa industria, como se aplicaron bien los protocolos de bioseguridad, no hubo la cantidad de enfermos y de muertos que se esperaba. O sea, sí, uno que otro se han contagiado. Sin duda. Pero eso además favoreció muchísimo a la recuperación económica, no solo de la ciudad como un todo, pero de las familias que dependían del ingreso de esos trabajadores. Y eso también ha sido importante porque esos trabajadores han tomado conciencia de la importancia de cuidarse, de protegerse y de ir a trabajar de forma ordenada. Entonces, ese es un primer factor. Después, cuando ya en el semáforo amarillo se fueron dando estas aglomeraciones, se hizo un trabajo importante de vigilancia comunitaria activa, identificamos las zonas calientes en la ciudad y se intervino. O sea, ya no dimos un paso atrás, decir, no, confinamiento total, porque eso realmente no funciona, pero sí identificamos dónde había problemas y se intervino en esas zonas para contener los brotes en esos lugares y evitar que se expanda al resto de la ciudad. Hubo dificultades, sin duda, recordará que mucha gente protestó, que fue necesario desplegar fuerzas del orden, pero se logró reducir el efecto que eso podía tener sobre el resto de la ciudad. Tercero, logramos también un fortalecimiento importante de los servicios de salud, tanto del primer nivel como hospitalarios. Cuarto, una coordinación adecuada e importante con el municipio de Quito, trabajando en forma conjunta para desplegar brigadas a lo largo y ancho de la ciudad. Recordará que se montaron carpas de triaje en distintas zonas. Y que se está volviendo a montar actualmente. Sí, exacto, y se hizo identificación de casos, porque eso es lo que hay que hacer, identificar casos temprano, buscar esos casos para poder hacer el cerco epidemiológico respectivo, es decir, identificar a todos los contactos que la persona... O sea, de alguna manera, doctor, Quito hizo bien sus tareas y las sigue haciendo. Sin duda, y eso ha evitado tener brotes explosivos. Ahora, hay una parte de la población, doctor, que no identifica que esta es la peor situación de salud pública que se ha vivido en la historia. ¿Es así? Así es. Y creo que lo que acaba de decir Roberto es muy cierto. No hemos vivido como país una situación de salud pública tan compleja, tan severa y tan prolongada como la que estamos viviendo. Y eso hace que todos tomemos conciencia de cómo
actuar en este contexto, porque claro, es un contexto anómalo, no es lo que estábamos acostumbrados, pero tenemos la obligación de adaptarnos, porque si no nos adaptamos, podemos enfermar y morir. Entonces, es una cuestión también de voluntad y aquí el poder de decisión de cada uno es importantísimo porque lo que yo haga como individuo tiene un efecto positivo o negativo sobre el colectivo. Y eso es muy importante. Entonces, tomar esa conciencia es muy importante. Creo que sí debemos reconocer que la mayoría de la población está consciente y eso también es el quinto factor que ha contribuido, el que la población haya entendido los mensajes y practique las medidas de O prevención. por lo menos trata, doctor. La situación actual de la salud, ¿cómo está? Si hemos hablado con todo este antecedente, a hoy día, ¿cómo está las UCIs? ¿Cómo está en general, pues, con la pandemia, la salud pública del país? Bueno, en términos de las unidades de cuidados intensivos, estamos en las últimas 2, 3 semanas con un aumento ligero de la demanda de camas. Sin embargo, hay todavía disponibilidad de camas. Esta es una situación muy dinámica y que varía de día a día, pero el que haya camas disponibles no quiere decir que dejemos de practicar las medidas de prevención. Por Doctor. ejemplo, a escala nacional tenemos en este momento, al día de ayer, 63% de ocupación de camas de cuidados intensivos. O sea, hay Doctor. una de cada 3 camas de cuidados intensivos está libre a escala nacional, pero eso no quiere decir que debamos descuidarnos. Eso es lo que debe preguntar. Ustedes, me imagino, como Ministerio de Salud tienen una escala. ¿Cuándo comienzan a alarmarse? Cuando el porcentaje de camas de utilización es un 15%, un 20%, un 75%, un 30%. ¿Desde qué porcentaje comienzan a decir aquí puede pasar algo? Bueno, más que decir en un 15 o un 20%, lo que hay es que observar el comportamiento de esa dinámica como decía, que puede cambiar de día a día. Cuando esta dinámica empieza a ser cada día que hay menos camas disponibles, es cuando hay que preocuparse. Pero cuando vemos que hay 2, 3 días de demanda, después se liberan camas, sabemos que hay un crecimiento de la demanda, pero no es un crecimiento muy grande, es todavía manejable. Pero por eso es importante complementar este esfuerzo que se hace en tener camas de cuidados intensivos con el trabajo en la comunidad, con la vigilancia comunitaria activa, lo que hablábamos hace un rato del rastreo de casos, identificación de estos casos, porque si encontramos casos nuevos, lo importante es contener esos casos en el espacio territorial más pequeño como sea posible. Es decir, identificación temprana, se hace la identificación de los contactos y se trata de cerrar ese círculo, ese cerco epidemiológico, poniendo a las personas en aislamiento y evitando que salgan a propagar el virus, porque el virus se mueve con nosotros, con las personas. Va moviéndose conforme vamos haciéndolo. Doctor, vayamos al otro escenario, el tema de las vacunas, que también preocupa. Ya tenemos fecha y hay una estadística, cuántas personas se van a vacunar, cuánto va a ser la inversión, cuántos millones de vacunas van a llegar. A ver, la vacuna, y esa es una pregunta muy importante, es otra de las herramientas terapéuticas que tendremos disponible para combatir la pandemia. Pero ojo, y antes de entrar en los detalles, quiero ser muy claro con este mensaje. La vacuna no es la panacea, es una herramienta más. Aun cuando tengamos la vacuna y se empiece a administrar esta vacuna, deberemos seguir comportándonos como estamos pidiendo ahora, practicando las medidas de prevención. Mascarilla, distancia, medidas de higiene, no aglomeraciones, no reuniones en sitios cerrados por tiempo prolongado. Eso seguirá siendo prioritario, porque hasta que la vacuna tenga su efecto. ¿Cuál es el efecto de la vacuna? Que logremos que un porcentaje de por lo menos 6 a 7 de cada 10 personas
tenga anticuerpos contra el virus, porque al tener este porcentaje de la población con anticuerpos, aunque el virus siga circulando, ya se El contagio es menor. el contagio baja a niveles mínimos y se protege a la otra parte de la población, a la que no está vacunada, perdón, y que quizás por algunas razones no pueda vacunarse, por ciertos tipos de enfermedad, por su edad, por su etcétera, condición de física o de ubicación. Correcto. Pero ese es el objetivo de la vacuna. Entonces, en ese sentido, hemos logrado ya tener un acuerdo con 4 fuentes de abastecimiento. La primera, este mecanismo diseñado por la OMS, Gavi, que es la Alianza Global de Vacunas, y CEPI, que nos permite acceder aproximadamente a 7 millones y piquito de dosis, pero redondeemos en 7 millones. Con ellos, esta es una iniciativa que fue creada con el propósito de garantizar a todos los países del mundo un acceso equitativo a la vacuna. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el nivel de ingreso del país, el mecanismo garantiza que 20% de la población puede ser cubierta y garantizan ese acceso a vacunas, y también establecen unos criterios de prioridad, es decir, personal de primera línea, en el que está salud, fuerzas del orden, todos quienes cuidan centros gerontológicos, ambulancias, etcétera, etcétera. Aquí estaríamos hablando, doctor, que el 60% de la población estaría con, por lo menos, garantía de vacuna, al tener apenas 7 millones. Así es, porque después tenemos un acuerdo directo con AstraZeneca, que es uno de los fabricantes que ha trabajado con la Universidad de Oxford, con quienes tenemos también un acuerdo adicional por 5 millones de dosis más. Y con esto ya más o menos estaremos cubriendo a toda la población. No, llegaríamos al 60% aproximadamente de lo que decimos. Con esas más, también con Pfizer tenemos un acuerdo, y con COVAX con X, que es un laboratorio estadounidense subsidiario de United Biomedical y que trabaja con el apoyo de la Universidad de Nebraska. Entonces, con todo esto, apuntamos a llegar aproximadamente al 60% de la población. Ahora, ¿qué fechas están previstas, doctor? Porque también es importante saber, entendemos, el mundo está comprando esto, nosotros también estamos a la cola. ¿Qué fecha se tiene previsto? Bueno, de las primeras afirmaciones o promesas que nos han hecho los productores, estamos hablando del segundo trimestre del próximo año. Dos de ellos han dicho que a finales de marzo, comienzos de abril, es cuando tendrían disponibles las dosis ya para entrega acá en el país. Sí, recordemos, como bien dice Roberto, que todo el mundo está comprando vacunas. Claro, y aquí, hay que ser conscientes. Si no fuese por este mecanismo de COVAX Facility, realmente sí pesa la billetera, porque los más grandes tienen mayor capacidad económica y compran, y obviamente van a tener la prioridad en la entrega de las primeras dosis fabricadas. Pero por fortuna nosotros hemos logrado ya reservar este número de dosis, hemos comprometido también ya con los anticipos respectivos esa entrega de vacunas que nos permitirá arrancar en el segundo trimestre del próximo año ya con la vacunación en el país. Estamos hablando, doctor, que en marzo comenzará ya el calendario de vacunación. ¿Ustedes ya tienen hecho la estructura? ¿Quiénes son los primeros que se van a vacunar? Sí, tenemos eso previsto, como decía, el personal de primera línea, es decir, personal de salud, todo el personal que trabaja en hospitales, centros de salud, públicos y privados. ¿Y la población para cuándo? Ninguna distinción, todos son personal de salud, e incluido el personal administrativo que trabaja en estas unidades, o sea, personal administrativo, de limpieza, todo el personal. Entendible. Después fuerzas del orden, policías, militares, aquellos que trabajan en los centros de privación de libertad, personal que trabaja en centros gerontológicos, bomberos, ambulancias,
el personal de los municipios que trabaja en recolección de desechos, ¿no? Que también es un personal que está de alta contaminación, claro. Los agentes de tránsito, los policías municipales. ¿Todo eso nos tomará qué tiempo, doctor, para cuando llegue la población al común de los portales? Bueno, aproximadamente estimamos alrededor de 6 meses a 12 meses. O sea, estamos hablando que la población, doctor, de aquí a noviembre, recién la población en común tendrá su vacuna. Sí, así es, porque hay que empezar por los grupos estratégicos y después Sí, también, entendible. En esa escala está todo lo que es la cadena de alimentos, ¿no? O sea que necesitamos garantizar la producción, entonces toda la agroindustria, las cadenas de supermercados, el personal que transporta estos, entonces después también vamos con todo lo que es en la educación, profesores de escuelas primarias, secundarias, universidades, y así progresivamente hasta llegar al ciudadano. En suma, doctor, lo que tendremos que hacer es seguir cuidándonos y pidiendo pues comprensión, colaboración y responsabilidad. No queda otra, doctor. Absolutamente. Esas son palabras muy prudentes, contundentes y comprometidas. O sea, todos debemos cuidarnos, porque si yo me cuido, cuido al resto. O sea, sí, claro. Y ese es doctor, el efecto positivo sobre nuestra familia, sobre nuestro barrio, sobre nuestro país. Sin duda. Gracias, doctor, por contarnos todos los datos, todo lo que está sucediendo con la pandemia, lo de la vacuna, que es indispensable, pero sobre todo los lineamientos que se mantienen con esta lucha que no solamente la tiene Ecuador, sino que tiene el mundo entero y que la población debe necesariamente estar bien informada y comunicada adecuadamente. El doctor Javier Solórzano, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud. Una buena semana, doctor. Muchísimas gracias, Roberto. De igual manera, un saludo cordial y siempre a las órdenes. Abrazo grande. Tiempo de una pausa. Nosotros ya retornamos con más.